policías municipales suelen ser, o deberían de ser, este primer punto de contacto con la ciudadanía, esta primer, digamos, forma de contener un conflicto para que no escale y luego se convierta en un mayor problema. Pero a nivel nacional, en los más de 2.500 municipios que tenemos en este país, no se nota la presencia de la policía municipal. En el mejor de los casos, pues de repente ves una patrulla pasar y en el peor, pues ni siquiera existe la lamentada policía municipal. Entonces, para ver por qué demonios y esta base de lo que debería ser la policía municipal para poder, les digo, mantener el orden lo mejor posible, siendo pues, en teoría los vecinos mismos que trabajan ahí, ¿por qué no ha funcionado? Y ya estamos metidos en un broncón en muchísimos municipios y en muchísimos estados en este país en cuanto a temas de seguridad. Está con nosotros César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, junto con René Jerez López, investigador en causa común. ¿Sí es Jerez? Sí. Jerez, investigador de causa en común. Gracias a ambos, qué gusto. Ya el caballero César regresando después de haber tenido una intervención, ya no me acuerdo de qué fue, seguro fue de tema de seguridad nacional, alguna cosa por el Sí, estilo. sí, la verdad es que hablamos sobre ese tipo de temas, ya ves que... Pues se casi nos da, no se ¿no? da, Ahí casi no se la nos soberana da. discusión. Bueno, vamos a empezar contigo, René, ya que pues, el caballero César ya se me sabe un poco el tema de la dinámica. ¿Cómo entender, o más bien, juzgarías como una especie de descomposición la situación que tenemos hoy con policías municipales? Sin lugar a duda. Sí, desde Causa Común, por lo menos, consideramos que ya se puede hablar de un colapso institucional en materia de seguridad por lo que hace a las policías estatales y las policías locales. Sin lugar a duda. Creemos que a pesar de que se prometió desarrollar y fortalecer las policías durante el presente sexenio, pues la apuesta que se tomó en seguridad, por lo menos mala o buena, no fue esa, que era fortalecer las policías, sino todo lo contrario. Se le dan pues las facultades de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, se crea esta nueva institución que tenemos en las calles que se llama la Guardia Nacional, y ese fue el proyecto que elige el sexenio para atender la enorme crisis que no proviene de este sexenio. Tampoco es algo que hay que dejar muy claro, es algo que viene de sexenios anteriores, es algo que viene de muchos años atrás, pero si bien en el momento en que se toma la decisión sobre la estrategia de cómo atender el tema, esa fue la decisión. Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y, pues, en un momento, eliminar la Policía Federal y mermar, no es que esté diciendo que fue la voluntad del gobierno federal, pero es lo que está sucediendo, mermar las capacidades operativas de las policías estatales y municipales para entonces darle, pues, anchas a la Guardia Nacional para que entre a realizar esas labores en todo el país. César, ¿por qué darle un poco más de prioridad a un cuerpo federal sobre un municipal que, al menos tengo entendido que en la teoría los municipales y estatales tendrían que tener un poco más de contacto y ser estos, pues no sé, mucho más armados en cuanto a tema de formación y de estructura, digamos, organizacional, como para atender justo temas que implican, ¿no?, a la ciudadanía, como temas de homicidios y cosas por el estilo, que son pues, de lo más fuerte que llega a pasar en algún lugar y que no se ve por ningún lado. Y ya no te digo de las municipales, ¿no? Mira, se supone que el primer contacto con la sociedad es la policía municipal, lo que nosotros conocíamos anteriormente como la policía de barrio. Y se supone que tendría que ser aquella que tenga mayor proximidad social. ¿Qué significa? Que tenga la convivencia en el día a día con las personas que viven en un municipio. ¿Cuál es el problema? Coincido parcialmente con el compañero, en el sentido de que se apostó por una Guardia Nacional y darle facultades a la Fuerza Armada Permanente del Ejército y de la Armada de México para que pudieran ser coadyuvantes de la seguridad pública. Eso quedó claro y quedó plasmado en la Constitución con la ley de la Guardia Nacional. El problema es que el eslabón más débil son las policías municipales y eso se sabe. Se supone que las policías municipales tendrían que cumplir con una serie de requisitos. Al ser el eslabón más débil, pues es una a la que tendríamos que proteger y cuidar más, porque es la que es muchísimo más fácil que sea cooptada por un grupo criminal, ¿no? Y entonces, pues la percepción también de la ciudadanía, pues es que simple y sencillamente la policía no sirve. Pero no es que no sirva porque no quiere. Lo que pasa es que hay muy pocos municipios que tienen la capacidad de reacción para hacerle frente a los grupos criminales. Y estoy hablando por lo general en lugares de difícil acceso o del interior de la República. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que nos dedicamos a los temas de seguridad o que somos supuestos especialistas en estos temas, vivimos en grandes urbes, en donde nosotros vemos una policía totalmente distinta. Sí, pues aquí ves hasta de a las alcaldías, de la Ciudad de México y en algunos casos también de la Guardia Nacional. Pero que realmente
Realmente estamos hablando con la Ciudad de México y área conurbada, con el Estado de México, tenemos casi el 70% de los policías de todo este país, ¿no? Tenemos una problemática real. Se supone que con el Fortasec se iban a dar esos recursos para que las autoridades municipales... Es un fideicomiso que supuestamente es en apoyo para los municipios y que ellos puedan ayudar a fortalecer estas instituciones policíacas. ¿Cuál es el problema? Que desafortunadamente, como no tenemos un servicio civil de carrera, pues seguimos viendo que muchas de las policías municipales terminan siendo también, pues, que ponen de comandante al compadre, del presidente municipal, al amigo, al que era el chofer, al escolta, etcétera, no respetando lo que es la función policial. Y eso es independiente a que durante décadas, ¿no? Porque no solo es de este gobierno, como bien lo dice, durante décadas la verdad es que no se trabajó en lo que era el fortalecimiento de las instituciones policíacas. Y lo que teníamos era una policía federal que simulaba hacer trabajo. ¿Cuál es el grave problema de la policía federal? Que no importaba que hubiera dado pues ciertos resultados, porque hay que entender que el trabajo de investigación y de gabinete sí ha sido un trabajo importante que la Guardia Nacional, por lo menos hasta ahorita, no ha podido realizar, ¿no? Si bien es cierto, los despliegues de la Guardia Nacional son grandes, son ostentosos, tenemos una Guardia Nacional nutrida, ¿no? Que realmente es una policía nacional, que le pusimos el nombre de Guardia Nacional porque ya venía en nuestra Constitución. Pero cuando a García Luna se le encuentra culpable de formar parte de un grupo criminal y traficar drogas hacia los Estados Unidos, pues por supuesto que se tenía que desaparecer la Policía Federal porque también se satanizó. Y porque aparte el gobierno federal apostó todo lo que tenía la Guardia Nacional. ¿Cuál es el problema? Que la Guardia Nacional no ha podido cumplir con las funciones que tendría que realizar la Policía Municipal. Entonces ahora viene la segunda parte, que es la más importante. Ya se dieron cuenta que, si bien es cierto, tenemos una Guardia Nacional que está terminando de conformarse para poder hacer frente por lo menos a los delitos del orden federal, porque la intención es sacar a las Fuerzas Armadas, ¿no? A la Fuerza Armada Permanente, cuando se cumple este periodo constitucional en el que se les autorizó ser coadyuvantes de la seguridad pública, pero se dan cuenta que el problema van a ser las policías municipales. Entonces creo que es el punto más importante que se va a ver venir en el próximo sexenio, porque en este ya el tiempo no nos va a dar. Digo, justo lo que decía César, pues ¿cómo le vamos a hacer para tratar de pues que existan, ¿no? Más allá del papel, las policías municipales? Porque, digo, justo ahorita que lo estaba diciendo César, me puse a pensar como cuando voy hacia otros estados, es complicado ver a policías o no, al menos no lo tienes con el nivel de presencia que tienes aquí en la ciudad. No, definitivamente no. Yo soy de provincia y confirmo. ¿De qué parte, mi estimado? De Guanajuato. Ah, vaya, no, pues sí. No, bueno, allá no hay policía. Qué pedazo de... Se esconden, quieren ser policía en Guanajuato. Sí, lamentablemente, el peor caso de policías asesinados en nuestro país, nosotros llevamos un conteo de los policías asesinados y lo lleva no nada más Guanajuato, sino Celaya, Guanajuato, ¿no? Hay nombre y apellido para la entidad que más problemas da en este tema de policía municipal. Pero, ¿qué hacer para tratar de fortalecer o reactivar el fortalecimiento que en algún momento se empezó a hacer y que jamás concluyó? Pues, pero hubo un punto en que sí como que empezaba a pintar o... Se hicieron esfuerzos, como siempre, o por lo menos en mi experiencia en este país, se llevó en papel aquello que se tenía que hacer. Pero hay buenos esfuerzos individuales, sí, ¿no? sí, Como Ciudad Neza, que ha hecho un buen trabajo. Yucatán ha hecho un buen trabajo. La ciudad de Querétaro tiene un buen trabajo también en temas de seguridad. Así es. Y estamos hablando de gobiernos de oposición, ¿eh? Todos estos son gobiernos de oposición y han hecho un buen trabajo en cuanto a las policías municipales. Sí, definitivamente dos cosas. Una, el Estado, porque no podemos hablar nada más de que la responsabilidad aquí la tiene la Federación, si bien dos caras de la misma moneda. Por su lado, el Estado. Estamos hablando de muchos estados que han logrado, en este mismo ambiente en el que las policías han sido relegadas, tener policías fuertes que están dando resultados. Entonces, definitivamente no podemos cargarle la mano por completo al gobierno federal, pero sí es importante recuperar. No deberíamos nada más por el tema del objetivo que tiene cada uno de los cuerpos, ¿no? O sea, porque no es lo mismo hacer patrullajes en Guerrero que en Guanajuato. No, evidentemente. Y en Querétaro, güey. O sea, en Guerrero tienes una sierra gigantesca que pues es inaccesible para muchos ¿Y qué vas a mandar al policía municipal con una pobre retrocarga, con dos grupos criminales de 30, 40 individuos con armas largas? Pues no se puede. Y es a lo que iba. La Guardia Nacional se apuesta, pero todas las fichas. Y por todas las fichas me refiero no nada más a las que existían en ese momento disponibles, sino que hubo que quitarle a alguien fichas para pasárselas a este nuevo cuerpo que estaba requiriendo demasiados recursos. ¿Y quiénes son ellos? O dentro de ellos, ¿quiénes se vieron
pues lastimados, las policías, lo que decía ahorita César, el Fortaseg no existe desde el 2021. Este sexenio eliminó ese fondo que tenía la única intención de fortalecer y desarrollar las policías locales, un fondo que otorgaba el gobierno. Pero como el Fortaseg está el FAST, que reporta disminuciones desde el 2016, y acaban de inaugurar uno en reemplazo al Fortaseg que se llama FOFISP, pero el FOFISP recibe 4 veces o más, la cantidad de recursos que recibió en su momento el Fortaseg. Entonces, sí, hay un esfuerzo que tiene que hacer el Estado por doblegar las fuerzas, meter los recursos y equipar a sus policías. Los policías hoy operan en unas condiciones realmente precarias, sin chalecos, hablamos de sin balas, sin armas, patrullas sin mantenimiento, y estás enfrentando un verdadero organización criminal. Y sin adiestramiento, ¿no? Creo que esa es la parte más importante. Si no hay adiestramiento, ¿cómo lo haces? Mira, yo siempre he explicado, y creo que eso ha causado polémica. No es lo mismo la inseguridad que nosotros podamos vivir aquí en la Ciudad de México a la que se puedan vivir en ciertas regiones del país. Entonces, a lo mejor ahí sí necesitas una Guardia Nacional, que todos sabemos que la mayoría, el 80% del personal de la Guardia Nacional viene del Ejército y de la Marina, ¿no? Y que tiene un adiestramiento táctico tipo militar. Yo sigo manifestando y asegurando que no existe militarización en el país, sino que más bien estamos viendo un fenómeno que a nivel mundial se está dando, que es la policiación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Salvo lo que estamos viendo que sucede en Rusia y en Ucrania. O sea, en vez de que la policía la vuelvas militar, los militares los están volviendo policías. Exactamente. Y eso lo hemos visto en países como España, como en Francia, como en Brasil, como en Colombia. O sea, en diferentes lugares hemos visto ese tipo de situaciones. El problema es que en México, la verdad es que el tema de la seguridad pública en este momento exactamente se encuentra muy politizado y nadie quiere hacer nada. La realidad es, la policía municipal no tendría que hacer frente a grupos Porque todo el mundo se está criminales. aventando la bolita, ¿no? Así Claro, como una a papa ver, caliente. Mira, el presidente compró el tema de la seguridad cuando no era un tema de la federación. Y entonces muchos municipios empezaron a lavarse las manos. Más allá de ideologías de derecha, de izquierda, a favor del gobierno o en contra del gobierno, la realidad es que el eslabón más débil es la policía municipal. Eso lo sabemos todos. ¿Quién va a querer ser policía municipal en muchos lugares de este país cuando les pagan sueldos de broma? Miserables, ¿no? Cuando no tienen ningún tipo de beneficio de carácter social, cuando no tienen adiestramiento, cuando hay un sinnúmero de situaciones que además llega el criminal y les dice plata o plomo, así, textual. Entonces, por supuesto que la función es complicada. La federación, ¿cuál ha sido el problema? Pues que sabía que muchos de esos recursos no eran utilizados para la seguridad pública, entonces empezó a restringirlos, ¿no? Y se apostó todo a la Guardia Nacional. ¿Dónde viene el problema? La Guardia Nacional puede dar resultados en ciertas cuestiones, creo que sí ha ido creciendo en ese sentido, ¿no? Pero la policía municipal nunca vamos a poderla sustituir porque esa policía de proximidad social, como ese policía de barrio que a lo mejor a nuestros abuelos les tocó, que conoce a todas las personas que viven en el municipio y que sabe exactamente cuál es la problemática. Ese es el problema más grande. Si nosotros, en cuanto a la percepción y la realidad de los delitos, no empezamos desde el más pequeño, pues esto es una cadena que va creciendo. ¿Cuál es el problema realmente de la seguridad? La impunidad. Desde que tú ves a la persona que comete una falta administrativa, que es pasarse un alto, estacionarse en un lugar prohibido y que no pase nada, eso lo que hace es que el ciudadano diga, pues si no pasa nada, pues entonces puedo yo ir pues, subiendo. Como niño más viendo hasta dónde llega el límite, ¿no? Hasta dónde se puede. Ese es el grave problema y por eso estamos desbordados. René, de estos ejemplos positivos o de casos de éxito, que decías que de Querétaro, de Ciudad Neza y de Yucatán, ¿qué fue lo que hicieron esos casos en específico? Y creo que, no sé si pueden aventar ahí también el caso de Piedras Negras, que antes era un foco de violencia tremendo y ahorita al menos tiene una percepción de seguridad mucho mejor, ¿no? que en varios años anteriores. ¿Qué fue lo que hicieron bien, al menos en ese caso, como para pues, ver qué pedo y a ver si estamos replicándolo en 2.700 municipios? Creemos que hacen algo muy bien y partiendo de lo que dice César, me parece muy importante, por ejemplo, para dar un poco de contexto, en Causa hacemos un trabajo que se llama Atrocidades, que revisa notas periodísticas en todos los estados de la República
con el objetivo de recuperar esas notas violentas, ponerlas en una base de datos y dar una cifra un poco más real de lo que sucede allá afuera. Sabemos que las cifras oficiales de delincuencia, los números presentados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suelen tener variaciones bastante extrañas. Les meten ahí Entonces, como una maquilladita. como para contrarrestar esa narrativa presentamos esta investigación, pero esta investigación da un valor agregado muy importante y es lo que decía César. La violencia es generalizada, está en todo el país, pero es regional. Y a lo que me refiero con ello es, no es la misma violencia la que se da en el norte del país que la que se da en el sur del país. Son delitos, digo, se repiten muchos, pero son delitos completamente distintos y los ejercen distintos personas, ¿no? Desde el crimen organizado en ciertos casos, pero hay muchas partes en el sur en donde no es el crimen organizado quien está perpetrando la mayor cantidad de crímenes, ¿no? Entonces creo que estas entidades focalizaron los esfuerzos de sus policías municipales y estatales a efecto de atender la violencia que ataca a esa región. A un poco este tema de la proximidad social resulta muy importante porque la Policía Federal pierde todo contacto con el suceder de ese municipio, de esa localidad. Y si revisamos los registros de los policías asesinados durante el año pasado, creo que nos empieza a dar un poquito más idea de este mismo punto, ¿no? La mayoría, más del 50% de los policías asesinados el año pasado fueron municipales. El siguiente número fueron estatales, con un 30%. Y un mínimo porcentaje de policías asesinados durante el 2023 eran agentes federales. Entiéndase por ellos hoy los que pertenecen a la Guardia Nacional y no a las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso quiere decir no otra cosa más que quien realmente está ahí, en la calle, en la esquina, en la escuela, de frente a esas violencias que se dan particularmente en ese lugar, es un policía municipal. ¿Qué vemos en las noticias? Sucede un hecho lamentable en Jalisco. Se envían 300 elementos de la Guardia Nacional. Pasa tal cosa en Piedras Negras, van elementos de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un cuerpo de reacción. Y si estamos reaccionando al crimen, el crimen lleva 5 pasos adelante de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Reforzar las capacidades de investigación de las policías municipales y reforzar su capacitación para hacer frente al crimen organizado y para atender a la población. Pero a ver, es que René acaba de decir algo que es importantísimo. ¿Sabes tú que la mayoría de las policías municipales no tienen facultades de investigación? Que es algo que la gente es algo justo lo que estaba diciendo, porque hasta donde yo tengo entendido, los estatales son los que medio tienen ahí injerencia. En algunos estados de la República, en otros no. A ver, vamos a ser bien claros. La policía municipal, la mayoría de las policías municipales del país, si no detienen a una persona en flagrancia, ellos no pueden realizar una investigación. Bueno, perdón, pero cualquier ciudadano puede hasta hacer eso. Sí. Según la Constitución, si tienes si quieres intervenir, si hay un delito en flagrancia, puedes como ciudadano. El problema... Entonces, pues digo, ¿cuál es la diferencia con una policía municipal? Pero te voy a decir cuál es el problema. Se supone que la seguridad pública es para prevenir delitos. Si tú no le das facultades de investigación a las policías municipales, como en la mayoría de los municipios no existen en este país, pues entonces no van a prevenir delitos, van a perseguir delitos. Y es un grave problema que tenemos en el país. No sabemos, no entendemos cómo prevenir delitos, que esa es realmente la función de la seguridad pública. Perseguimos delitos. Por eso la gente muchas veces se queja cuando van y le dicen al policía municipal, es que ahorita vino un vehículo con tales características o se bajó de una moto 2 personas y me asaltaron. Si no lo detuvieron en flagrancia, la mayoría de los policías municipales no tienen facultades de investigación. Y lo que tienen que hacer es ir a la gente del Ministerio Público, presentar una denuncia y de aquí a que sea atendida esa persona. Entonces es un grave problema. Entonces también la percepción de la gente es de qué sirven los policías. Pues sí, digo, si cualquiera puede hacer lo mismo que un policía municipal, pues ¿de qué? ¿No? Pues ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es el verdadero papel que juegan hoy en día en este país? Sí, definitivamente creo que la pregunta es válida, pero también es un tanto delicada en el sentido de que deslegitimar a la policía municipal o estatal, haga bien o no haga bien su trabajo, nos aleja o aleja a la ciudadanía de las mismas. Ya está de por sí tachada en la mente de todos, como lo acabas de decir, es un claro ejemplo de cómo nuestra mente se manifiesta. No hay confianza en la policía, en esa que está en la calle, en esa que nos cuida. No existe una confianza ni de que detenga a los delincuentes, pero que en una de esas me detenga a mí por algo que yo no hice. Entonces ya es la desconfianza. Bueno, pero a ver, René, seamos muy realistas. Claro. ¿Qué nos pasa a todas las personas cuando vamos manejando y vemos una patrulla? Y deja tú que sea de tránsito. ¿Qué es lo primero que piensa uno? Honestamente. Pues te haces güey, ¿no? Voy viendo a ver si prenden los códigos. Lo primero que piensas es,
Ahí viene a buscarme que si la verificación, que si, aunque estés perfecto en todo. Ah, sí. Ese es el problema de la percepción, ¿no? Y yo entiendo lo mismo que tú dices, yo siempre lo he dicho, tú quieres que empezar a dar realmente resultados en seguridad pública, inicia por la policía municipal. Si tú no proteges a la policía municipal, no tiene esto caso. Mira, yo tengo una fundación que lleva el nombre de mi señor padre, donde apoyo a personal militar y marino que se encuentra procesado y sentenciado. Y alguien me dijo que por qué no lo hacíamos también en funciones policiales. El problema es que no tengo la capacidad a nivel nacional como para poder hacer algo así. Utilizo tu espacio para si hay colegas Por favor, abogados adelante. que les interesara, lo podríamos platicar. Pero ¿cuál es el verdadero problema? El policía sí habla, sí se manifiesta. El problema es que no lo escuchan. Y creo que lo primero que tendríamos que hacer es entender cuál es la problemática del policía, qué es lo que necesita. Yo te aseguro que hay muchísimos policías y la gran mayoría municipales, que es un gran número de lo que hay en este país, que son honestos, que son valientes y que tienen ganas de limpiar de lacras a su comunidad y a su municipio. Pero si no tienen las herramientas, ¿cómo lo pueden hacer? Y creo que ahí es donde viene la parte de la profesionalización. De realmente, creo que ya entendió este gobierno y el gobierno que venga, cualquiera de las candidatas que sea, que lo que se tiene que fortalecer es a la policía municipal. ¿Dónde viene el problema? ¿Y por qué te voy a decir que es muy mal negocio invertir en seguridad pública? Un presidente municipal, no, es que te voy a explicar, porque la percepción tiene que ver en cuanto a lo político. Sí, sí. El presidente de la República dice, yo tengo que invertir en la Guardia Nacional por dos cuestiones. Arriesgó todo a que sea, eliminamos la Policía Federal, creamos una policía a nivel nacional, le ponemos Guardia Nacional porque ya viene en nuestra Constitución y le damos un toque tipo militar, porque hay regiones del país en donde se necesita. Es lo que yo lo he dicho, nunca vas a utilizar a la Guardia Nacional o elementos del Ejército para la marcha del domingo, por ejemplo, pues porque no tiene lógica de ser. Ah, pero hay ciertas regiones del país en donde sí se tendría que llevar a cabo. Pero ¿dónde viene el problema? Un presidente municipal invierte en seguridad pública. Si cumples con todo lo que te pide la ley, lo tienes que mandar a la academia, tienes que mandarlo a hacer trabajo psicológico, tienes que mandarlo a que pase controles de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando menos vas a invertir entre 2 y 4 años para poder tener una policía municipal que pueda empezar a dar resultados. Como presidente municipal son 3 años. Y si no te reeliges, ya no tienes la posibilidad. Y el que va a venir a cosechar es el que sigue. Y a lo mejor era un opositor. Por eso todo el mundo dice, ¿para qué invierto en seguridad pública? Políticamente no es costeable. Ese es el problema. Bueno, yo me podría quedar aquí la vida entera, queridos, pero el tiempo de tele es muy caro. Y si no pasamos anuncios, no me pagan. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Muchas gracias, mi estimado César. Y René López, investigador de Causa en Común. Muchas gracias también por haber